Retrasos del pago del sueldo del mes de julio denuncian profesionales de la salud en hospitales y centros médicos del Ministerio de Salud. Según el Colegio de Médicos Provincial del Guayas, existen profesionales en todas las líneas que están pasando por momentos difíciles en el retraso de sus salarios. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al doctor John Farfán, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales. Doctor Farfán, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola, muy buenas noches con todos. María, un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Doctor, el personal médico del país está viviendo en estos momentos una situación muy difícil y no solamente me refiero a que tienen que hacer frente a una crisis sanitaria, que tienen que hacer frente a la pandemia, sino que además en muchos casos no se está cumpliendo con sus derechos, no se les está dando el trabajo en forma adecuada, no están recibiendo una compensación oportuna como debería ser, eso entre otras cosas. En este caso específico, revisemos entonces las denuncias que tiene la Asociación Nacional de Médicos Rurales. ¿Cuál es el problema que tienen que afrontar en estos momentos? Actualmente nuestro mayor problema y preocupación es la situación de los impagos que hemos visto del mes de julio. Por lo regular nosotros recibimos nuestra paga hasta el final, el último día del mes. Actualmente ya llevamos 17 días de lo que es del mes y seguimos sin recibir este pago. El problema de nosotros, más que todo, es la situación de que somos profesionales de la salud rural. ¿Qué significa eso? Que somos profesionales que trabajamos en lugares propiamente llamados de difícil acceso, que además de eso poseen un bono geográfico propiamente, es decir, nos dan un poco más para poder subsistir en estos lugares, para poder entrar. Eso significa que, como el mismo nombre lo indica, difícil acceso, para nosotros llegar a nuestros lugares de trabajo habituales, tenemos que ir, en algunos casos, hasta contratar transporte para poder llegar a estos lugares. ¿Tienen mayores gastos entonces? Claro que sí, tenemos los gastos de transporte. No tan solo esos gastos, también tenemos los propios gastos de comida, alimentación y arriendo. Uno de los más importantes es el arriendo, porque nosotros como profesionales de la salud rural entramos a un sorteo del mismo. En eso, dependiendo de la suerte, cómo te juegue, puedes ir a un lugar completamente alejado de tu hogar. ¿Qué significa eso? Te doy mi caso en particular. Yo estoy a 10 horas de mi casa, de mi hogar. Mi hogar queda exactamente Manta. Y yo estoy en la ciudad de Cariamanga, en Loja. Podrán buscar muy bien en lo que es Google Maps o cualquier mapa que ustedes deseen. Son 10 horas de aquí hasta allá. ¿Qué significa eso? El momento de que nosotros nos vamos a los lugares de difícil acceso, tenemos que pagar un arriendo propiamente. Y no tenemos la opción de decir, voy a vivir con un tío, voy a vivir con un amigo, porque son lugares que en la mayoría de los casos jamás han estado, porque vienen de otros lugares. Entonces, los arrendatarios ya están tomando medidas, ya están solicitando los pagos. Son 17 días y en la crisis actual que tenemos es muy complicado solicitarle a un arrendatario que por favor nos espere un poco más, lo cual es bastante importante a tomar en cuenta. Y en estos casos tendrían que sacar ustedes de su propio bolsillo para poder pagar esos arriendos que están impagos al momento, y eso pues no sería justo para quienes están además ayudando a la gente, ayudando en la atención sanitaria del lugar remoto en el cual se encuentran ubicados. La situación es clara. Nosotros, como Asociación Nacional de Médicos Rurales, que estamos en este momento ya aliados con demás asociaciones a nivel nacional, ya tomamos la decisión de que un cese de actividades no puede ser posible, por el hecho de que nosotros no podemos hacer que la población del Ecuador se vea afectada por errores administrativos. Esto claramente es un error de administración que ha ocurrido. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que la población del Ecuador, que son los pacientes propiamente, se vean afectados al momento de realizar un cese de funciones? ¿Quiénes son los que van a pagar? Al final del día nos van a mantener impagos. Al final del día, el que va a sufrir porque no va a tener las atenciones, porque va a tener una enfermedad o una emergencia y no va a tener un médico a donde acudir, va a ser los pacientes, va a ser el pueblo del Ecuador. Doctor Farfán, ¿qué pasa además con los equipos de protección para todos aquellos médicos que se están enfrentando al coronavirus a diario? Sabemos que también eso es parte de su reclamo en estos momentos.
Claro que sí. La situación de los equipos de protección personal es que están bastante fiscalizados. Tenemos el número mínimo de abastecimiento de los mismos. Es decir, obviamente existen lineamientos dados por MSP y demás, en donde dice que debemos utilizar ciertos equipos dependiendo del lugar y la situación. Pero actualmente tenemos equipos, sí tenemos, pero el problema es que tenemos muy pocos. Tenemos que cada mascarilla cuidarla como si fuera una clase de bendición, porque al momento que la perdemos es un proceso un poquito complejo para poder solicitar que nos lleguen un poquito más. Por esta y muchas otras causas, nosotros ya como Asociación Nacional de Médicos Rurales ya hemos colocado una acción de protección justamente en la provincia del Guayas, en Guayaquil, lo que es mi persona, lo que es la secretaria de ANAMER y el vicepresidente de ANAMER. Los tres en conjunto como asociación ya colocamos la acción de protección el día de hoy, exactamente 12 de la tarde. ¿Y qué es lo que están en este momento solicitando? ¿Únicamente para el pago de los sueldos o también hay otros temas? Por ejemplo, también sabemos que tienen algún inconveniente con el sistema de gestión rural para la elección de las plazas, digamos, del periodo que va desde septiembre de este 2020 hasta agosto del 2021. Se han hecho ya algunos pilotajes, creo que son como 6 que se han realizado, pero hasta el momento, según ustedes han indicado, además hay problemas con esto en el sistema. ¿Qué tipo de problemas y cuáles son las complicaciones que podrían darse a futuro? La situación es simple. Nosotros, como Asociación Nacional de Médicos Rurales, solicitamos que se realicen varios pilotajes hacia las personas que iban a postular, es decir, a las personas que se iban a aferrar a este proceso. Entonces, realizamos un máximo de 6 pilotajes en conjunto con talento humano del MSP, en donde descubrimos muchísimas fallas. Una de estas era la situación de la firma electrónica. Al momento en que las personas colocaban su firma electrónica para poder aceptar el lugar donde iban a hacer la rural de manera legal, obviamente, habían inconvenientes, no salía la firma o el programa no avanzaba, y son situaciones que nos mantienen a nosotros preocupados para cuando sea la elección de rural propiamente y exista alguna clase de error en los mismos. Recordemos que lo importante aquí es que cada profesional de salud va a ir a un lugar de difícil acceso donde va a tener mínimo, te estoy dando un número mínimo, una población de 500 personas en adelante, solamente para un equipo. ¿A qué me refiero a un equipo? Para un médico, un obstetra, un enfermero, un TAPS en algunos casos y un odontólogo. Es decir, el equipo está conformado únicamente por 5 personas. Ese es el grupo que iría a cada localidad. Depende mucho. Hay lugares que sí, solamente son 5 personas, que cabe recalcar es un número bastante importante. Es casi la mayoría de los centros de salud donde van el personal de la salud rural, donde solamente tenemos 5 y en algunos casos ni siquiera 5, en algunos casos 3 y en otros casos hasta 4 podríamos llegar. Pero es importante por el hecho de que si una plaza de rural, por algún problema informático, que al momento no ha pasado, cabe recalcar, pero estamos atentos y nos preocupa aquella situación, no llegara a tener un médico, un odontólogo, un obstetra, por el hecho de que la plataforma tuvo una falla, quien va a sufrir, como le estoy diciendo, es la población, porque es la población quien no se va a ver con ese profesional de la salud que va a ser importante y vital, ya que salir de ese sitio hacia una cabecera cantonal, hacia un hospital básico, va a ser mucho más complejo. Esas van a ser las consecuencias de que no se resuelvan estos problemas. Doctor Farfán, ¿qué otros problemas adicionales, qué otros reclamos, inquietudes tienen ustedes, además de lo que hemos hablado hasta el momento? Otra inquietud, otro inconveniente que nosotros tenemos es la situación de que a todos nos llamaron héroes sin capa en algún momento cuando empezó esta pandemia. Estas personas, cabe recalcar, fueron muchos enviados de manera voluntaria, cosa que lo logramos como Asociación Nacional de Médicos Rurales, ya que se quería hacer obligatoria la ida a las grandes ciudades en los peores momentos que se vivieron, que es Guayaquil y Quito. Nosotros pudimos hacer que sea de manera voluntaria y muchos acudieron al llamado. Otros tantos no pudieron ir porque no se solicitó más profesional de manera voluntaria. Y estos profesionales se les dijo de manera verbal, no a mí, sino al anterior presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales, que era Cristian Wilcapi, se le prometió de manera verbal que estas personas iban a tener 3 cosas importantes. La primera, la situación de que se les iba a dar una estabilidad laboral.
La segunda, la situación de que iban a tener una movilización correcta. Y la tercera, posiblemente podrían tener alguna clase de ayuda en puntajes o alguna situación para poder llegar hacia un posgrado aquí a nivel del país, lo cual es el sueño de todo médico rural. Importante que al día de hoy, nuestra corresponsal en lo que es la ciudad de Quito, María de los Ángeles Jara, es la encargada de estas personas que son los voluntarios y que se cumplan las promesas que se dieron. Nos comenta ella de que, y eso quiero enfatizarlo y preguntarle a usted y a toda la población en general que nos está viendo en este momento, donde le dicen de manera verbal, claro, van a tener estabilidad laboral, pero solamente por 3 meses. Usted y a todo el Ecuador le pregunto, ¿ustedes creen que haber ido de manera voluntaria cuando el país, cuando ustedes, la población ecuatoriana, lo necesitaban, cuando estuvimos de rodillas con una pandemia que nos estaba destrozando, porque todos vimos cómo había quedado Quito y Guayaquil en esos momentos? Estábamos arrodillados. Y estas personas, a pesar de tener miedo, a pesar de poder contagiarse, a pesar de cualquier situación, fueron valientes y llegaron cuando se los llamó, acudieron al llamado, a salvar vidas. ¿Ustedes creen que 3 meses es suficiente para personas que fueron realmente valientes y son los verdaderos héroes sin capa de este país? Sin lugar a duda, los médicos rurales fueron claves al inicio de la pandemia cuando fueron justamente enviados a la ciudad de Guayaquil para llenar esas vacantes que en algún momento fueron tan necesarias debido a la gran cantidad de personas, de médicos contagiados en la ciudad de Guayaquil. Poder llenar esa plaza fue muy necesario por parte del Ministerio de Salud Pública, que justamente en base al estado de excepción pudo mover esas fichas, digamos, y mover a la gente que estaba en las zonas rurales hacia la ciudad de Guayaquil. Exacto, fue un momento bastante complejo que vivimos todos los médicos rurales, y no tan solo médicos, le estoy hablando de obstetras, de enfermeros, de odontólogos, mucho personal fue requerido. Y en este momento, como le estoy diciendo, ahora somos héroes sin sueldo. Es muy penoso observar que durante la pandemia nosotros realizamos todo lo que teníamos que realizar. Y al día de hoy seguimos. Que le diga yo, 17 días yendo a sus lugares de trabajo, sacando de su propio bolsillo, prestando dinero, en algunos casos hasta dejando de comer, para mantenernos con la población, ayudarlos a ustedes, a la población en general. Ahora, nosotros, si nos hablan de vocación, la tenemos. Ahí está la vocación. Ahora, doctor Farfán, esta es mi pregunta final, tengo que cerrar esta entrevista. Además de esta acción legal que ustedes están tomando, ¿qué tipo de acercamientos han tenido con las autoridades? ¿Han tenido algún acercamiento directo para saber si tienen alguna respuesta o no han tenido absolutamente ninguna respuesta al respecto de sus reclamos? Con la situación de los pagos, nosotros enviamos un oficio propiamente al MSP indicándole la situación al señor ministro. Hasta el día de hoy recibimos respuesta. Asimismo, nuestra corresponsal en Quito se pudo reunir con una de las asesoras del ministro, quien ella me comenta, durante el día lunes, martes y durante toda esta semana se iban a realizar los pagos respectivos, pero siendo hoy, día lunes 17, no observamos pagos y nos preocupa aquello. Bueno, esperamos que estos problemas sean resueltos, que sus reclamos sean escuchados, pues obviamente, como lo dijimos hace un momento, los médicos rurales fueron de suma importancia para afrontar esta pandemia y la verdad es que es justo que se les pague y se cumpla con los derechos a los que deben acceder. Le quiero agradecer al doctor John Farfán, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales, ANAMER, por habernos acompañado en esta entrevista, doctor. Muchísimas gracias. Tenga una bonita noche. A usted, muy buena noche.